susurros inhumanos. Animales que hablan, no estás solo. En la quietud de la noche, un perro susurra tu nombre desde la puerta. Un gato te observa y con voz imposible te pregunta qué escondes. Un coyote ríe porque sabe lo que temes. Aquí descubrirás los relatos más aterradores de animales que rompen las leyes de la naturaleza para hablar. Y lo que dicen no es para tranquilizarte. ¿Te atreves a escuchar? En la oscuridad donde el silencio se convierte en susurros y las sombras cobran vida, el eco del horror te llama. Aquí cada sonido es una advertencia, cada historia un escalofrío y cada momento un paso más hacia lo desconocido. Prepara, porque el miedo ya está aquí. Suscríbete al canal y no podrás escapar de su eco. ¿Tú crees que es tu mejor amigo el que te acompaña durmiendo a los pies de tu cama? Nuestra siguiente historia no es que hubiera lugar para dudarlo, pero todo fue demasiado claro. Al mismo tiempo, imposible, al menos para mí, porque sí creo en esas cosas, solo que aceptarlo es diferente. En ese entonces, en 2017, vivía con mis papás. Mi hermano mayor ya se había independizado y en la casa solo estábamos nosotros y dos perros mestizos. Uno era más apegado a mis papás, el otro a mí. Moca, el mío, había llegado junto con Late, el otro perro. Tenían nombres de café, los habíamos adoptado hacía un año y eran buenos perros. Moca era de color café de pelaje medio, hocico alargado. Sigue vivo, pero ahora está con mis papás. Esa noche no podía dormir, como de costumbre. Daba vueltas en la cama buscando acomodo. Eran como las 11:00 p.m, mis papás ya dormían. Moca también. Hasta ahí, todo normal. Pero en una de esas vueltas, en el silencio de mi cuarto, lo escuché. A mi lado derecho, justo ahí, una voz ronca susurró. ¿Y tú? ¿No piensas dormir hoy? El escalofrío que me recorrió el cuerpo me dejó clavado en la cama. Y antes de que pudiera siquiera respirar, escuché cómo algo bajaba de la cama. Unos pasos suaves, casi etéreos, tocaron el suelo. Luego, una risa, baja, ronca, como cuando alguien se ríe con la boca cerrada. El miedo me tenía paralizado, pero lo que me dejó peor fue lo siguiente, ese olor. Un olor inconfundible, fuerte, familiar. Olía a Moca, a su piel, que aunque lo bañáramos, siempre tenía un aroma característico, a su aliento, ese que se sentía cuando respiraba cerca de ti. Ese mismo olor estaba ahí, impregnado en la voz que me susurró. Yo ya no escuchaba a Moca roncar. Él roncaba bajo, pero lo hacía. En ese momento, nada. Como pude, reuní el valor para moverme. Me levanté por el lado contrario de la cama, encendí la luz y caminé hacia la puerta. Y ahí estaba él. Moca seguía acostado, pero con la cabeza levantada, mirándome. Esa no era la mirada de mi perro. No me quitó los ojos de encima ni un segundo, siguiéndome con la vista mientras salía del cuarto. Me fui al baño, sintiendo su mirada en mi espalda hasta que cerré la puerta. Y en ese momento, supe que lo que había estado a mi lado esa noche no era Moca. No le dije nada a mis papás. ¿Para qué? Sabía que no me iban a creer. ¿Quién lo haría esa noche? Dormí en la sala. No podía quedarme en ese cuarto con Moca, o con lo que fuera que había estado ahí, pero a la mañana siguiente, cuando lo vi, Moca era el de siempre. Su mirada ya no tenía ese brillo extraño, esa intensidad que me hizo dudar que fuera él. Se veía como siempre, moviendo la cola, con su energía habitual. Pero yo sé lo que escuché, sé lo que vi. A pesar del miedo, Moca siguió durmiendo conmigo después de eso. Y lo más raro es que nunca me volvió a pasar nada parecido. Ahora que lo cuento, me pregunto cómo pude seguir como si nada. Pero así fue. Con el tiempo me independicé y Moca se quedó con mis papás y con Late. No quise separarlos,
Pero aún hoy sigo sin entender qué pasó aquella noche. Teorías hay muchas. Algunas tienen más sentido que otras, dependiendo de cómo se mire. Pero, ¿usted qué piensa? ¿Le ha pasado algo así? Sonrisa perturbadora del otro lado de la acera. Nuestra siguiente historia es de una persona que creía que solo le había pasado esto a ella y que fue un delirio, pero al escuchar más relatos similares, se dio cuenta que no era la única. Por mi trabajo, salía tarde del centro de la ciudad. Siempre me tocaba caminar algunas cuadras para llegar a casa. A veces encontraba a otras personas en la misma situación que yo, saliendo del turno nocturno. Otras veces me cruzaba con gente tomada en su propio mundo y algunas calles estaban completamente vacías. Aquella noche, hace unos 2 años, iba caminando sola, como siempre, enfocada en lo mío, solo queriendo llegar rápido a casa. A lo lejos, vi a un hombre en situación de calle. Llevaba una bolsa en la mano y a su lado, un perro caminaba a paso firme. No quería ser grosera, pero ya había tenido malas experiencias en esas calles a esas horas, así que, sin pensarlo mucho, crucé la calle. Mejor prevenir. Seguí caminando y ellos también. Pero cuando nos emparejamos, apenas unos pasos después de pasarlo, lo escuché. Desde el otro lado de la banqueta, donde no había nadie más, una voz de mujer me gritó con tono burlón: ¿te damos miedo o qué? ¿Te asustaste? Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa calle estaba completamente vacía. Giré la cabeza rápidamente. El hombre seguía caminando como si nada, sin siquiera voltear a verme. Pero su perro, sí me miraba. Y entonces lo vi. Lo juro por mi familia, por mi trabajo, por lo que quieran. Ese perro me estaba sonriendo. No era un gesto normal, no era algo que un perro hiciera. Sus labios se curvaban de una manera imposible, mostrando los dientes de una forma demasiado humana. Me quedé helada, paralizada en medio de la calle, viendo esa expresión antinatural en su rostro. Y ahí, con esa mueca espantosa, me volvió a hablar. ¿No me vas a contestar? El hombre, sin inmutarse, chasqueó la lengua, hizo un sonido con la boca y el perro simplemente lo siguió. Pero no dejó de mirarme. Esa sonrisa, todavía la recuerdo. No sé qué demonios fue eso que me habló con voz de mujer. No quiero ni pensarlo. Solo sé que, en cuanto pude reaccionar, eché a correr. Las piernas me temblaban, el corazón me latía en los oídos, pero no paré hasta que llegué a la base de taxis, a solo 2 cuadras de ahí. El taxista, un señor de confianza que ya me conocía de varias noches, me vio llegar agitada y con la cara pálida. ¿Qué pasó?, me preguntó de inmediato. ¿Te venían siguiendo? Yo negué con la cabeza intentando calmarme. No, solo me asustó un señor de la calle. Mentí. No podía decirle la verdad. No podía contarle que acababa de ver a un perro sonriendo de una forma imposible, que me había hablado, que me había preguntado por qué no le contestaba. Me iba a tomar por loca. Nos pusimos en marcha. El taxista seguía hablándome, diciéndome que mejor tomara otra ruta para evitar calles solitarias a esas horas. Pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente seguía atrapada en la imagen de aquel perro, en su mueca imposible, en su voz que no era suya. Me afectó tanto que desde esa noche empecé a rodear la ciudad cada vez que salía del trabajo. Prefería caminar más, perder más tiempo, pero nunca volver a pasar por esa calle. No quería volver a ver a ese animal. Si es que realmente lo era. Hace un momento mencioné lo de las teorías, y hay una que acabo de recordar. Dicen que algunos animales, al pasar tanto tiempo con nosotros, aprenden de nuestras actitudes. Nos observan, nos imitan. Hay quienes creen que incluso pueden replicar ciertos comportamientos humanos. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto podemos explicar lo inexplicable? Sí, hay casos donde esta teoría tiene sentido, pero en otros no.
No deja de ser extraño escuchar y ver a un animal hablando y sonriendo como una persona. Nuestro siguiente relato te hará pensar si la historia de Jesús cuando lanzó a los demonios de un hombre a los cerdos fue de hace 1000 años o sigue pasando. Yo realmente no sé si lo que voy a contarles entra en la categoría de los paranormal, pero sí sé que me dejó marcada, que me aterrorizó, porque lo que vimos mi abuela y yo fue imposible. Cuando era pequeña, mis papás y yo vivíamos en casa de mis abuelos. Mis padres trabajaban todo el día, mi abuelo también. Así que yo pasaba las tardes con mi abuela, ayudándola en la casa y atendiendo a los animalitos en los corrales. Teníamos gallinas y cerdos, todo era normal, hasta aquel día. Tenía 11 años. Era una mañana como cualquier otra. Estábamos afuera, mi abuela y yo, lavando ropa en el lavadero. Mientras restregaba una prenda, le contaba cosas de mi escuela, riéndonos de alguna tontería, la rutina de siempre. La ropa limpia la exprimíamos y la colgábamos en el tendedero, que estaba justo detrás de nosotras. Y fue en una de esas veces, cuando giré para colgar una camisa, que lo vi. Por los corrales, más allá del patio, 2 de los cerdos de mi abuela estaban caminando en 2 patas, como si fueran personas, pero no caminaban como un niño jugando a ser alto. No, sus cabezas estaban echadas hacia atrás, apuntando al cielo, sus cuerpos rígidos, avanzando con movimientos torpes pero firmes, uno detrás del otro. Algo estaba muy mal. Sentí que la sangre se me helaba. Intenté hablar, pero solo logré tartamudear. No podía apartar la vista de esa imagen antinatural. Imposible. Mi abuela reaccionó de inmediato. Me tapó los ojos con una mano, me agarró con la otra y me metió corriendo a la casa. No mires, no los veas, dijo con la voz temblorosa. Cerró la puerta y me hizo arrodillarme junto a ella. Reza, hija, acuérdate del Padre Nuestro. Yo intenté seguirle el rezo, pero no podía. Las palabras se atoraban en mi garganta. Mi mente seguía atrapada en esa imagen, en esos cuerpos deformes, balanceándose en 2 patas, entrando al corral como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. No sé cuánto tiempo rezamos. Mi abuela me dijo que en algún momento me quedé dormida, pero ella nunca me dijo que todo había sido un sueño. Nunca intentó tranquilizarme con eso, porque ella también los vio. Cuando llegaron mis papás y mi abuelo les contó todo. Les dijo lo que habíamos visto. Mi papá y mi abuelo fueron de inmediato al corral. Revisaron cada rincón, pero no encontraron a esos 2 cerdos, porque, según mi abuela, esos que vimos no eran de los nuestros. Nuestros cerdos eran pequeños, mucho más pequeños que esos que vimos caminando. Pero cuando mi abuelo y mi papá revisaron, no faltaba ninguno. Todos estaban ahí, tranquilos, como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? ¿Nos confundimos? ¿Eran realmente los nuestros? ¿O aquellos 2 se quedaron haciéndose pasar por ellos? Nunca lo supimos. Lo único cierto es que después de aquel día, yo ya no pude verlos igual. Cada vez que me acercaba al corral, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. Cada movimiento, cada gruñido, me hacía recordar la imagen de aquellos 2 erguidos sobre sus patas traseras, avanzando como si fueran algo más, algo que no debía estar ahí. Y justo eso es lo que mencionaba hace un momento. Los comportamientos extraños en los animales pueden tener muchas explicaciones. Se pueden formular teorías, tratar de encontrarle lógica, pero nada de eso le quita lo aterrador que es presenciar algo así, porque una vez que lo ves, una vez que lo vives, sabes que hay cosas que no deberían pasar. Gato con un ojo que habla, nuestro siguiente relato nos cuenta esto. Siempre me ha dado como vergüenza tal vez contar esto. Lo viví, de eso no tengo duda. Sé que cuando cuento esto, puede sonar fantasioso, increíble, pero así son estas cosas.
Al principio yo también pensaba que esas historias eran solo eso, cuentos, exageraciones, relatos que alguien adornaba para hacerlos más interesantes. Pero después de lo que viví, entendí que no es que suenen irreales, es que estos eventos simplemente son así. Cuando visitábamos a mi tía, siempre era bonito ir a verla. Era mi tía favorita. Nos recibía con comida caliente, con su risa contagiosa, con ese cariño que solo ella sabía dar. Pero hubo una ocasión, hace unos 9 años. Esa vez cuando llegamos a su casa nos presentó a su nueva mascota, un gato. Lo había rescatado de la calle. Un veterinario le dijo que tenía alrededor de 4 años. Pero se notaba que la calle no lo había tratado bien. Era un gato gris oscuro, con una pata herida de la que nunca se recuperó del todo. Y lo más llamativo, solo tenía un ojo. La otra cuenca estaba vacía. Perdió el ojo por una infección. No era un gato cariñoso. Con mi tía sí, según ella, dormían juntos y la seguía por toda la casa. Pero con los demás era diferente. No se acercaba, no maullaba, no ronroneaba. Solo nos miraba, en silencio. Apenas si lo veíamos cuando íbamos de visita. Pero en una de esas noches, en una de esas visitas, me encontré con Betito y entendí que ese animal no era normal. Betito lo vi ahí, sentado en la puerta del cuarto de mi tía. Su único ojo me observaba. Yo, sin pensar mucho, lo saludé como siempre. ¿Cómo estás, Betito? Y en cuanto me di la vuelta para seguir caminando hacia la cocina, lo escuché. Una voz grave, baja, pero clara. Te vas a morir. Me congelé. La sangre me dejó de correr por un instante. Volteé de golpe. Solo estaba él, ahí, quieto, inmóvil, su único ojo mirándome fijamente. Lo escuché de esa dirección. Lo escuché de esa dirección. Lo escuché de él. No podía ser. No podía ser. Pero no había nadie más. Y entonces se dio la vuelta, entró al cuarto de mi tía y la puerta se cerró sola. Salí rápido al patio. Mi corazón latía con fuerza. Me ardía la piel de la nuca. Me ardía la piel de la nuca. Yo tenía miedo. Mucho miedo. Pero, ¿qué iba a decirles? Que un gato me había hablado. Nadie me creería, así que no dije nada. Solo sé que me vieron nervioso, asustado. No recuerdo qué les inventé, pero después de esa noche, dejé de ir a la casa de mi tía por meses. No quería volver. No quería verlo otra vez, hasta que un día mi mamá me contó algo. El gato de tu tía murió. Así sin más. No supieron cómo ni por qué. Solo murió. Y fue hasta entonces que pude volver a visitarla. No voy a mentir. No me alegré de su muerte, pero tampoco me entristeció. Lo único que sé es que ese gato me habló. Y si un día un animal te hablara, si estuvieras completamente seguro de que lo hizo, ¿qué harías? Muchos decimos que podríamos preguntar algo, que tal vez reaccionaríamos con calma, pero en el momento todo es diferente. Tal vez hablarías, tal vez te paralizarías, tal vez no podrías hacer nada, porque cuando algo que no debería hablar lo hace, ¿qué significa realmente? Y Oyote buscando en el auto, estábamos por la carretera Anáhuac, saliendo de Nuevo Laredo, mi papá manejando, mi mamá de copiloto y mi hermana y yo atrás. Habíamos ido a ver a unos amigos de mi papá, pero ya era tarde y nos íbamos de regreso, de noche, con todo el monte a nuestro alrededor. Mi hermana se estaba quedando dormida, mis papás charlaban y yo iba escuchando música con los audífonos, cuando de repente mi papá empezó a frenar. Y yo me asomé entre los asientos para ver qué pasaba, y ahí, justo frente a nosotros, había una pequeña manada de coyotes cruzando la carretera. No era nada raro, pero uno de esos coyotes se acercó tanto que quedó al lado de la ventana de mamá.
Lo que pasó después, de verdad, no lo puedo olvidar. Este coyote, que en cualquier otra ocasión hubiera pasado como un animal normal, se paró en dos patas, tal cual como si fuera una persona. No se tambaleó ni nada. Se plantó ahí, firme, y empezó a mirarnos. Miró a mi papá, luego a mamá, y después movió la cabeza hacia los asientos traseros, como si me estuviera buscando. No sé cómo, pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sentí un escalofrío horrible. Era una mirada tan fija, tan humana, que no parecía ni un coyote. Después de unos segundos, miró a mi hermana, y luego, de un momento a otro, se dio la vuelta y se fue. No me lo van a creer, pero no estábamos locos ni imaginando cosas. Los tres lo vimos. Mi hermana no, porque estaba dormida, pero mi papá, mamá y yo vimos cómo ese coyote no solo cruzaba la carretera, sino que se paraba como si fuera uno de nosotros. La forma en que se paró, la mirada que nos dio, eso no tiene explicación. ¿Pero qué estaba haciendo ese ser? ¿Por qué se comportaba de esa forma tan extraña? Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que estábamos viendo no era algo común, algo normal. Cuando mi mamá, con voz baja y temblorosa, le dijo a mi papá que acelerara. Él, sin pensarlo mucho, pisó el acelerador con fuerza. Yo, nerviosa, me asomé por la ventana, mirando hacia atrás, esperando que el animal nos estuviera persiguiendo. Pero no, él no nos siguió. Se quedó allí, erguido, inmóvil, solo mirándonos, perdiéndose lentamente en la oscuridad de la noche. Le pregunté a mis papás, con la voz quebrada, ¿qué había sido eso? Mi papá, con una expresión de desconcierto, me respondió que no sabía, pero tenía claro que eso no eran coyotes. Nos preguntó a ambos si también habíamos notado cómo nos estaba observando, cómo su mirada se desplazaba de uno a otro de nosotros, analizando, estudiando. Asentimos, temblorosos, y mi hermana se despertó, pero no tuvo el mismo miedo que yo. Aunque le contamos lo que habíamos visto, me quedé con esa sensación de terror y desconcierto. Nunca pude dejar de pensar en cómo ese animal se puso de pie de una forma tan antinatural, buscando con su mirada a cada uno de nosotros, moviendo la cabeza como si quisiera ver más allá de las ventanas, como si nos estuviera acechando. Y esos ojos que me atravesaban con su intensidad, con algo tan profundo y perturbador que no podía ser un coyote. No, eso no era un simple animal. ¿Sería posible que lo que vimos esa noche fuera un nahual, un ser capaz de transformarse en animal? Pero, ¿y si hay algo más, algo aún más oscuro y extraño, algo que simplemente toma la forma de un animal para acechar a los humanos sin que podamos entenderlo del todo? Tal vez no se trataba de un brujo, ni de un ser conocido, sino de algo que se oculta en las sombras, que usa a los animales para sus propios fines, algo que puede poseerlos y controlarlos sin que nunca sepamos qué es realmente. Esto ha sido el eco del horror, donde las historias nunca mueren, solo esperan en las sombras. Si lograste llegar hasta aquí, quizá te hayas ganado una noche tranquila, o tal vez no. Recuerda, el miedo siempre regresa. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver. Nos vemos en el próximo relato. Adiós.